Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne. Porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco con la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y comprender, porque me fío de tus mandatos. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen: va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Saber interpretar los signos atmosféricos. De eso son expertos los campesinos, los pescadores. Saber interpretar los signos de los tiempos, como nos lo pedía San Juan 23 al inicio del Concilio Vaticano II, es tarea de los pastores, es tarea de los hombres que saben leer los acontecimientos sociológicos y políticos del mundo, pero también del hombre de Dios. Saber leer los signos de los tiempos en nuestra vida, en nuestra ética, en nuestro comportamiento. Sí, es necesario saber entender lo que pasa en el interior del hombre. Jesús se lo decía a los fariseos en aquel momento. Hoy nos lo dice a nosotros. Y teniendo de frente la lectura de Pablo hoy,
en Romanos capítulo 7 del 18 al 25, nosotros podemos entender qué quiso comunicarnos Pablo aquí. Podríamos pensar que es un pensamiento pésimo ético del apóstol y que es propio como de esos tiempos y de esas circunstancias apocalípticas en que el apóstol se movió en medio de ese contexto que deseaba el regreso del Señor. Sí, Pablo nos está diciendo que el hombre, aunque bautizado, es hijo de Adán, continúa siendo hijo de Adán y puede actuar al margen de la gracia de Dios. Y de hecho nosotros lo experimentamos. Actuamos al margen de la gracia de Jesucristo. Entonces se arma un conflicto interior que es de razón y es del espíritu. De razón podemos recordar de pronto aquel episodio de la metamorfosis, cuando una de las protagonistas de esta obra, Meda, se desespera viendo con fatalidad el conflicto entre la razón y el deseo. Pero bueno, dejemos de lado ese pensamiento literario filosófico. Volvamos a Pablo. En Pablo no causa conflicto pesimista la razón. No. Se entiende que hay un consejo, el deseo es uno, pero se obra de otra forma y se conoce por la razón que lo que es bueno, pero nosotros resultamos haciendo lo que es malo. Eso lo vivió Pablo, por eso nos lo escribe. El yo nuestro está dividido y entonces queremos hacer el bien, pero resultamos haciendo el mal. Por eso San Pablo nos va a decir en la carta, precisamente esta de los Romanos, en el capítulo 8, que participamos asimismo de la nueva época en Jesucristo, porque estamos configurados con Él. Aquí está el pensamiento que debemos entender. Está la tensión entre el ya y el todavía no de nuestra salvación. La vocación cristiana es siempre una vocación a la libertad, nos lo ha enseñado San Pablo. Y en esa vocación a la libertad hay todo un camino que nos va a presentar entonces una ley que nos salva, pero que indica dónde está el pecado. Y eso es lo que hoy debemos entender al saber leer los signos de los tiempos. Sí, la ley en Pablo no nos puede salvar, pero la ley nos está indicando que estamos obrando mal y que en conclusión la esencia del bien es el amor al prójimo. Hermanos, nuestra vida está llena de deseos y de inconsecuencias malas. ¿Sí? Con el prójimo y con nosotros mismos. Queremos el bien, pero el mal es más fuerte y resultamos haciendo eso. Debemos pues confiar en el Señor para que podamos triunfar con la fe ante la desesperación que se nos presenta como la famosa obra de la metamorfosis. Allí hay desespero, hay angustia por esa cuestión entre la razón y el espíritu. Pero nosotros por la fe podemos restaurar el orden alterado. Indiscutiblemente, por la fe todo se puede y la fe en Jesucristo. Hemos llegado al pecado, hemos caído en él, pero por la fe nos podemos levantar de él. Y entendemos que entonces Jesucristo es el gran liberador de este cuerpo que conduce a la muerte. En algunos momentos nos puede resultar molesta la voz de Dios que nos reprocha en nuestra conciencia.
y cada uno en su conciencia siente a Dios que fue de todo y de todo lo nuestro. Cada generación ha de tomar conciencia ante los signos que tiene. Sabemos que es muy difícil hoy, cuando el hombre está tan entretenido con la tecnología y con todo lo que le distrae y lo lleva fuera de sí, entender los signos por ellos mismos. Y por eso nos cuesta entonces abandonar ciertas situaciones que estancan y no dejan avanzar en la dirección. La reflexión que hacemos es un medio para cambiar de conducta antes de ser demasiado tarde. Y recordemos que el hombre esclavo vive para el dominio del Señor, del domino, mientras que el hombre libre vive para el dominio de sí. Que nosotros aprendamos a ser libres para vivir para el dominio de sí, o mejor tomar la esclavitud de Dios, ser esclavos de Dios, que es la mejor esclavitud para solo depender de Él. Y entonces poder decir que solo Dios basta y que en este camino hay un momento en que el camino ya no lo hago yo, sino que lo hace el Espíritu y pueda yo ascender a las realidades eternas. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.